¿Qué es explotación laboral? ¿Qué entendemos nosotros como explotación laboral? Te pago con visibilidad. Yo te voy a traer más gente próximamente si tú me haces esta chamba. Conozco personas que ya pueden tener 5, 6, 7 años trabajando en el área creativa que siguen como en esas mismas condiciones porque no han podido todavía generar ese portafolio que le prometieron hace 5 años. Es intenso, así que vamos a empezar porque quiero dar coñazo. ¿Qué es la que hay? Gente que no sabe que las horas extras no se pagan con pizza. Mi nombre es Steven García y me acompaña Ricardo Garrido. Antes de empezar, vamos a recordar que estamos en todas las plataformas de podcast como cuáles. Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, plataformas en árabe, en chino, donde nos busques, ahí estamos. Es real. Bueno, entonces hoy vamos a tocar un tema que es un tema bastante complejo, ¿verdad? La explotación laboral en el ámbito creativo. Correcto. Entonces, bueno, antes de arrancar con el tema, ¿quieres aclarar algo? ¿Quieres decir algo? No, creo que va a ser intenso, así que vamos a empezar porque quiero dar coñazo. Bueno, para empezar de una, ¿qué es explotación laboral? ¿Qué entendemos nosotros como explotación laboral? Según el internet.com, la explotación laboral son situaciones en las que los trabajadores son sometidos a condiciones de trabajo abusivas, injustas o ilegales, violando sus derechos fundamentales. Básicamente, trabajar más de lo que cobra. y muchas veces puede ser impuesta por el jefe o la empresa, pero en el ámbito creativo también puede ser autoimpuesta. Autoimpuesta. Ya vamos a entrar en eso porque hay falsos freelance que te meten esa charlita ahí y resulta ser que tienes una explotación laboral, sobre todo en las áreas creativas. Se está pagando un salario por mínimo de lo legal o incluso muy bajo de lo que es un estándar, por así decirlo. Sí. Cuando nos referimos a áreas creativas, lo normal, el tema que tocamos siempre nosotros, diseño, ilustración, producción audiovisual, todo esto. Exacto. Estos rubros que, sobre todo en Latinoamérica, también está subpagado eso. Ahí tengo un dato bien importante sobre Latinoamérica. Okay. Pero también hay bastantes personas que buscan meterte espejito por oro. Ajá. ¿A qué voy con esto? Te pago con visibilidad. Yo te voy a traer más gente próximamente si tú me haces esta chamba. Y eso es algo que empieza por explotación laboral. Y ahí tú también, al aceptar eso, es autoexplotación laboral. Lo que pasa es que también muchas de esas vainas es desconocimiento. O sea, cuando uno empieza cualquiera de estos rubros a trabajar de forma freelance, sobre todo, como no es lo que nos decía Daniel en el otro capítulo, que no hay un precio establecido, un commodity, que tú sabes que cuesta tanto el producto, no es como subjetivo, pero que tiene como muchas formas de calcularlo. Depende del cliente, depende de del tiempo que tú tengas trabajando, de tu experiencia, de tu portafolio. Como depende de tantas cosas, cuando eres nuevo no tienes ni idea de cómo abordar los precios. Y entonces es muy fácil que tú caigas en aceptar condiciones chimbas por eso, ¿sabes? Porque no sabes cómo o cuánto deberías cobrar realmente por eso para que sea una situación justa para ambos. Correcto. Ahí es donde yo diría que los creativos tienen que apartar algo que hemos hablado bastante, el ego, y empezar a trabajar en conjunto. Porque mientras no seamos un bloque de trabajadores unidos, cualquiera nos va a seguir. Y que también está la parte de que, como lo mismo, como no es un commodity y cada quien pone sus estándares, es muy difícil que se haga como un consenso de cuánto, por ejemplo, en el caso del diseñador, cuánto cuesta una identidad, ¿no? Exacto. Eso es muy de interpretación. Entonces cada quien le va poniendo, y evidentemente también hay clientes que se van porque hay otras razones, ¿no? Podemos entrar en el tema Canva, podemos entrar en el tema plataformas de internet donde consigue alguien que te hace logos a $5. Ahora inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Entonces, hay como una subestimación del trabajo del creativo
Sí. Y eso también puede llegar a que se generen estas relaciones. Bueno, hablando de eso, justamente el 47.6% de los trabajadores en la región de Latinoamérica se encuentran bajo empleos informales caracterizados por contratos precarios, ingresos inestables o falta de seguridad social. Este porcentaje es más que todo personas o muchos empleos creativos como diseñadores, artistas o comunicadores. En las instituciones, por lo menos aquí en Venezuela, está la figura del HP. Correcto. Que cobra por honorario profesional. Y es una especie de freelance al que, o sea, pierde todas estas condiciones de beneficios, como le llaman aquí, que son eso, seguridad, no sé qué y tal. Y lo que hacen es una forma de pagarte, como dicen en otros países, de pagarte en negro, para que eso es una forma de, claro, básicamente explotarte, de decirte, mira, no te doy ninguno de los beneficios, te doy esta cantidad. Sí, porque cuando empezó eso de los honorarios profesionales, normalmente se era pagado muy bien porque a ti como profesional te correspondía llevar la carga laboral completa, ya sea, claro, salud, equipos y muchas otras cosas que tienen que velar desde tu cuenta. Pero ahora el HP se hace, te pago lo que me dé la gana y resulta ser que no tienes ningún beneficio, no puedes costearte nada de esto que estoy mencionando, claro, y terminas más jodido todavía. Y que muchas veces eso de la figura de HP, sobre todo en las instituciones más grandes, es una plata que cobra 3 meses después. Muchas veces. Y totalmente. En Venezuela cobra 3 meses después. Es una devaluación que esa plata no va a rendir lo que tú pensabas que iba a rendir. Sí. Además, también creo que voy a entrar en aguas más profundas, donde se nos ha vendido la idea de ser tu propio jefe, sí, de trabajar en lo que amas, es sinónimo de libertad y no sé qué tal, y resulta ser que es pura paja. Sí. Te lo vendieron así para pagarte lo que le da la gana y sí, chao. Una vez hablando de eso de ser tu propio jefe, alguien decía, bueno, si tú eres tu propio jefe, eres también tu propio empleado, ¿no? Entonces ahí hay que tener como un equilibrio. En ese sentido de lo que tú dices de que trabajar por la pasión, si tú trabajas en lo que te gusta, nunca estarás trabajando, sino esos discursos muchas veces pueden ser contraproducentes, sobre todo cuando uno está empezando, ¿no? Claro. Porque cuando ya tú tienes tiempo y le agarras el ritmo y sabes cuánto te tarda, uno es como capaz de equilibrar todas esas cosas. Pero cuando uno está empezando, que necesitas hacer currículum, que necesitas hacer portafolio, es muy fácil caer en esa, o sea, que alguien te convenza de, mira, vamos a hacer esto, yo ahorita no me cobres lo que cuesta porque este es el primero de varios trabajos y entonces nosotros vamos a empezar por aquí, como tú estás empezando, esto te sirve a ti también como parte para tu reel, para tu portafolio. Exacto. Entonces, bueno, vamos. Y ahí hay personas, y yo conozco personas que ya pueden tener 5, 6, 7 años trabajando en el área creativa, que siguen como en esas mismas condiciones porque como la primera vez no les salió bien, pero entonces creí, pero entonces tal, no han podido todavía generar ese portafolio que le prometieron hace 5 años. Exacto. Entonces, quiere decir que aceptar este tipo de trabajos por parte de cada profesional es perpetuar el abuso y nos estamos acostumbrando a eso. Un poco. También es complejo porque, bueno, sabemos que Venezuela viene de una época en la que muchos profesionales se quedaron por su cuenta. Claro. Y entonces eso también genera una oferta tan amplia que el cliente que está buscando tiene como de dónde escoger y puede decidir escoger el que le da el mejor precio, que no significa que sea el mejor. Correcto, y que el caso de Venezuela es bien particular por los desajustes económicos. Sí. Muchas veces alguien que de repente sale de un trabajo subpagado y te ofrecen $100, $200 y dicen, wow, esto no lo he ganado yo en mi vida. Claro. Y entonces empiezan a aceptar eso y terminan haciéndole como un pequeño mal a nuestro mundo. Sí. No conscientemente. Y lo otro es que también hay otros tipos de profesionales que ganan un poquito más y tienen la conciencia de clase alterada. Que porque llegan y dicen, no, mira, yo gano
tanto que no, a pesar de que no es lo que debería ser, que ganar, ese bicho se cree Rockefeller. Sí. Y siente que nada, huevona, entonces termina también perpetuando eso. Hay otra cosa que jode y que tiene que ver con la explotación de una manera indirecta, y es que las instituciones se intentan adaptar al mundo nuevo, al mundo digital, que sobre todo después de la pandemia todo el mundo se dio cuenta que en internet hay cosas y que bueno, tenemos que tener presencia en internet, en las redes sociales y tal, pero cuando de repente buscan un creativo, vamos a suponer una persona para que lleve las redes sociales, el contrato que le hacen y los pagos y todo es contado de la misma forma de cualquier otro empleado de la institución. Correcto. Cuando los requerimientos, como tú decías hace rato, el equipo es diferente. Claro. O sea, ese tipo de contrato debería ser distinto, ¿no? Claro. Pero al ser tratado de la misma forma, con los mismos sueldos, queda subpagado porque tu trabajo es distinto al trabajo de otra persona. Hay que ver qué pasa, porque siento que si bien hay herramientas que nos han favorecido, también nos han hecho un gran mal, y toda la situación latinoamericana y económica del mundo nos está llevando a ser totalmente una maquila de trabajo barato. Sí, sí. Y está bien complicado, sobre todo con profesionales que de repente salen del país, van a Colombia, que de repente es Latinoamérica, pero tiene una situación económica donde unos pesos te sirven más para la comida que con esos mismos cantidad de pesos, equivalente a dólares. En Venezuela no te serviría tanto, y muchos extranjeros que vienen a Venezuela y dicen, wow, Venezuela es cara. Venezuela es cara. Es cara. Justo en este momento es complicado, porque sí, yo conozco personas que no es que a nivel de tecnología y estas cosas en los otros países las consiguen más o menos igual, pero el día a día, los servicios, la comida, al estar en una economía un poco más estable, se pueden planificar y es como más fácil llevarlo en esos espacios que estando aquí, que además de que es caro, también el hecho de que no hay una estabilidad es complejo. Sí, totalmente. Calcular esas cosas, ¿sabes? Totalmente. Y eso, por ejemplo, también cuando hablamos de autoexplotación, que a veces te venden, no, vas a trabajar desde tu casa, tu comodidad. Sí. A veces no es tan así, porque yo voy a trabajar bien desde mi casa, pagando yo mi recibo de luz, yo mi recibo de agua, yo mi computadora, yo mis equipos, lo que ya hablamos. Uh-huh. Entonces, a veces quieren que trabajes horas extras porque estás desde la comodidad de tu casa, pero sin recibir los beneficios extras. Sí. Igual todo este tema de la explotación laboral, evidentemente no es solo en el ámbito creativo, ¿no? No, claro. O sea, como que en todos los espacios y en todos los rubros existe esto. Exacto. Pero lo que me parece curioso de la parte creativa es que desde la oferta de trabajo, que podemos hacer un capítulo hablando solo de ofertas de trabajo, las locuras que se lanzan, desde allí ya uno ve cómo está la locura. Claro. En el sentido de que muchas veces te piden a un diseñador gráfico que lleve redes sociales, que edite video, que vaya al sitio y toma la fotografía, que te redacte el copy. Entonces tú dices, correcto, tú no estás necesitando un diseñador gráfico que además tenga acceso a inteligencias artificiales, que no sé qué. Y eso ha llevado también, como muchas veces, a que la gente no sabe realmente el tipo de empleado que necesita. Correcto. Y además que estamos hablando de la ignorancia, esa ignorancia también la aportamos nosotros cuando no sabemos decir que no. Por ejemplo, a mí me pasó y me ha pasado varias veces, que mira, yo necesito que alguien me lleve ads, necesito leads, necesito esto. Y entonces, ok, chévere, yo lo puedo hacer, puedo hacerte un plan, puedo hacerte una estrategia, puedo hacerte todo esto. Bueno, perfecto. ¿Cuánto tiempo necesitarías? Porque yo creo que en una semana ya puede estar todo listo y ya nos viralizamos y ya tengo los leads. Y yo de pana le digo, mira, si piensas así, yo no soy la persona para ti, porque no funciona tan así. Esto funciona de esta manera. Si la persona no lo acepta y quiere buscarse un chapucero que se lo haga en una semana, perfecto. Pero tenemos que saber cuándo decir que no. Sí, lo que pasa es que eso te lo da la experiencia. Total. Eso te lo da la calle, como quien dice, eso te lo da la calle
Y el sentido común a veces también. Sí, pero por ejemplo, hace poco yo estuve en una entrevista de trabajo con una empresa extranjera y tal. Cuando me presentaron todo, tenía buena pinta, ¿no? Paso todos los filtros, estamos hablando, ellos me están pasando como su plan de trabajo, cuál es el flujo de trabajo. Lo primero que me hizo ruido es que todo el flujo de trabajo era con inteligencia artificial, ¿no? Este grupo de personas va a hacer los guiones con esta inteligencia artificial. Estos guiones van a pasar a audio por esta inteligencia artificial. Este audio lo vamos a limpiar con esta otra inteligencia artificial. Y así era todo el proceso. Y yo estaba, bueno, es el mundo nuevo. Vamos a ver cómo tal. Sigue tal y de repente nos dice, no, como esto es contenido viral, tiene que salir en la mañana, van a trabajar de madrugada. ¿What? Yo dije, o sea, lo que me estaba ofreciendo a nivel económico no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Exacto. Y yo di un paso atrás y dije, mira, yo me bajo, tal, no sé qué. Pero yo tenía contacto con una de las personas que sí se quedó en la reunión y los nuevos, que eran, o sea, a otra gente que estaba ahí en la misma llamada que yo, que muchos eran más jóvenes, se quedaron y aceptaron esas condiciones. Entonces, yo me retiré porque tal vez yo tengo la experiencia para saber que la voy a pasar mal en ese sitio. Exactamente. ¿No? Pero esas personas lo vieron y a lo mejor dijeron, todo se hace con inteligencia artificial, eso es clic, 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 yo me quedo, ¿sabes? Y sí. Es una cuestión de experiencia de tú decir, bueno, o sea, lo que digo, de decir que no, es parte de la experiencia también. Sí, totalmente, concuerdo con eso. Lo otro es que no queremos que tomen esto tampoco como un regaño, ni quiénes son estos. Hemos caído en eso. Esto es un llamado a la reflexión y también entendemos muchas veces esos tipos de empleos explotadores como los call centers que buscan madres solteras de 3 muchachos para aprovecharse de ellas y que no tengan más excusas, sino tiene que alimentar al muchacho y jódete. Sí, entonces es que es complejo porque uno cae en esas relaciones injustas de trabajo muchas veces por necesidad. Totalmente, ¿no? Es entendible. Y nosotros cuando hablamos desde nuestra posición, no quiere decir que nosotros no la sabemos toda y que estamos... O sea, pero me apasiona, hermano, levántate. Sí, y podemos profundizar también en el tema de cómo las plataformas o las nuevas herramientas, sin querer, terminan convirtiéndose en un arma de doble filo, en el sentido de, por ejemplo, la Canva, las inteligencias artificiales, las aplicaciones de teléfono, cómo le hacen creer al otro, al que no se dedica a esto, que con 2 clics tú resuelves. Exacto. Pero es que antes de estas herramientas ya las personas pensaban que Photoshop era una varita mágica que te iba a hacer la cuestión. Imagínate ahora. Sí, por eso, pero, o sea, como lo que digo es, por ejemplo, ahora con el tema de la inteligencia artificial, que es como que todo el mundo piensa que todo lo puedes hacer a punta de inteligencia artificial y tal, me llaman a mí como creativo y un trabajo que normalmente tiene un tiempo de realización, vamos a suponer, edición de video, que tiene un tiempo de realización, que tú tienes que contar la historia, que tienes que todo, ellos sienten que como ahora existe la inteligencia artificial, pero el tiempo de trabajo se reduce, ahora hazme 2 videos en este mismo... Exacto. Pero el tiempo de trabajo se reduce porque ahora salió esta nueva inteligencia, hazme 4 videos en esta misma tiempo. Y entonces ahí es donde tú dices, págame la inteligencia artificial también. Claro. Págame la inteligencia artificial que cuesta un poco de plata, págame también GPT, porque muchas complementan otras, que eso no te lo dicen. Sí. Y lo otro es que hay flujos de trabajo. Obviamente sí, la inteligencia artificial acelera ciertas cosas, pero hay otras cosas que hay que meterles mano. No, y que por ejemplo, en el ejemplo de la edición de video, que es lo más así que yo siento que para que quede un producto decente, igual hace falta mucha parte del editor. Claro. Hace mucha, o sea, del humano, hace falta mucha que tú parte haces un producto 100% con inteligencia artificial y a veces no pega porque es que le falta mollo, le falta punch. Claro, pero eso sí, ahí sí es algo que sabemos tú y yo, porque vivimos de esto y tenemos como la percepción curada
Pero hay clientes que eso les sabe a nada. Sí, no, por supuesto. Por eso TikTok, YouTube, y, esta plataforma por ejemplo, tan fundida de cosas hechas full inteligencia artificial. Algo que estaba leyendo un artículo que es que la inteligencia artificial o el discurso de la inteligencia artificial hacia el área de la programación, que pronto no vamos a necesitar programadores, es totalmente falso, porque ¿quién te va a curar la seguridad de tu página, por ejemplo? De tus recursos, de lo que está tomando esa inteligencia artificial, que de repente te lanzó un código, pero no tienes toda la seguridad cibernética garantizada. Yo creo que deberíamos hacer un capítulo, el tercer capítulo hablando de inteligencia artificial, porque avanza tan rápido que lo que ya dijimos en los capítulos anteriores se quedó obsoleto. Sí, yo creo también, vamos a dejar hasta aquí, vamos a hacer el capítulo de inteligencia artificial, y yo tengo aquí como unos tipsitos. Te iba a decir justamente, ¿tienes algún tip como para evitar caer en estas relaciones injustas de... Sí. Uno, aprender a cotizar bien su trabajo. Es complicado al principio, pero haciendo camaradería y gracias al Tigrenator también podremos apoyarnos de ciertas herramientas que nos van a ayudar a cotizar mejor nuestro trabajo. Firmar contratos, que a veces pensamos, no, esto me va a quitar libertad, pero a veces desde el contrato tú sabes si va a ser una relación explotadora desde un principio, con los artículos que contenga ese contrato. Conoce tu valor también personal. Esto es demasiado difícil. Del valor personal, disculpa que te interrumpa, hay algo que todos los creativos tenemos que estudiar, que eso no lo aprendemos en carreras, que eso no se aprende en tutoriales de YouTube, y es cómo calcular estructuras de costo. Porque muchas veces, a mí me pasaba bastante al principio, que a mí me decían, necesito que hagas tal diseño, y yo decía, bueno, el tiempo que yo me tardo haciendo esto es equivalente a este precio, vamos a suponer $20, y yo lo calculaba por el tiempo en que yo me tardaba haciendo eso. Exacto. Pero la estructura de costo va mucho más allá. Tú también tienes que los recursos, la degradación de tus equipos, o sea, tú tienes que tomar en cuenta el internet, la luz, todo lo que está ahí englobado para que tu hora de trabajo tenga un sentido con lo que haces. Y que hay algo importante, o sea, somos humanos, nos vamos a enfermar en algún momento, nos puede pasar algo. En tu estructura de costo tienes que tener un porcentaje de el por si acaso necesito ir a un médico o mi familia o todas esas cosas que tanto nos preocupan. A lo que yo me refiero es que muchas veces uno no toma nada de eso en cuenta, porque uno lo da como por sentado. Estoy 100% de acuerdo. Yo me acuerdo que una vez estaba hablando con otro creativo y me estaba diciendo, no, que no sé qué, no, pero eso mi sobrino lo hace en la computadora y él cobra tanto y a él le va bien cobrando tanto. Y él dijo, sí, pero él no es el que paga la luz de su casa. Él no es el que compra la comida en su casa, él no está encargado de nada de eso. Evidentemente, cobrando esta cantidad de plata, para él es rentable. Claro. Pero eso no va a ser rentable para él. Sí, no, y que llega un punto donde la vida real te dice, mira, necesito mi propio espacio, necesito empezar a cortejar por ahí, y eso es dinero. Y entonces cuando empiezas a ver que las situaciones de la vida real te empiezan a arropar, no es suficiente, coño, está complicado. Sí, por eso, o sea, el tema de saber evaluar la estructura de costo es muy importante en ese punto que decía. Sí, totalmente, concuerdo. Di que no si es necesario, ya lo habíamos tocado, y un punto muy importante que hace que las personas sean explotadas, hermano, no seas jalabola. Qué vaina tan arrecha con los profesionales que son unos jalabolas. Les encanta, sí, jefe, y se dejan gritar y se dejan meter el dedo por detrás. Hermano, ¿qué te pasa? Ten dignidad. O sea, sí, pero es mucho más complejo porque en los sitios y en los lugares donde se maneja el tema jerárquico, muchas veces, aunque tú no te estés dando cuenta, caes en esa dinámica. Porque no, es comprensible. Entraste ahí y funciona el tema jerárquico en la parte militar porque ellos te llevan a que funcione y llega un punto que el soldado raso está ahí, no, porque no entiende, o sea, él no sabe que todo eso está pasando. Pero es ahí a donde voy, hay que saber diferenciar. ¿Estoy en el ámbito militar o en el ámbito laboral? Claro, merezco, exacto, y ese es el llamado a la reflexión. Merezco respeto, así como tú, que bien, eres mi jefe, gerente, coordinador, estás un cargo por encima de mí, también merece respeto.
Sí. Entonces, vamos a llevar los términos laborales a mejor camino posible para que todo esté bien. Porque también pasa mucho que por panismo te terminan metiendo. Ya te conté, Sí. que empiezas a, no, yo hago este favor. Ah, no, claro que sí, yo lo hago. Ah, me puedo quedar una hora más. ¿Por qué no? Porque me pongo la camiseta. Coño, y empieza ahí el tema de de... ponerse la camiseta es complejo, o sea, Claro. porque ahí sí, o sea, es una cuestión de somos una familia y somos un equipo y somos tal, y hay que sacrificar por el equipo para que esto fluya. Si nosotros vamos bien, tú vas bien, y es mentira. O sea, las empresas van para ellos y ellos están, o sea, tú eres totalmente prescindible. Sí, ¿no? Sí, correcto. Y ellos van a buscar a otro. En el momento que tú te vayas, ellos van a buscar a otro. 100%. Yo creo que también un tip importante en el ámbito creativo, la verdad es que me suena a muy charla motivacional y vaina, pero lo del tema de aportar un valor en tu servicio y en tu forma de estar, o sea, que no sea únicamente la parte mecánica de yo edito videos y ya, sino bueno, yo edito videos de esta forma y por eso es que me llaman. Creo que es algo que es difícil, pero algo que uno tiene que desarrollar, porque eso es lo que te hace a ti poder diferenciarte del resto, y lo que hace también Sí, claro. que tú tengas la posibilidad de decir, mira, esto no lo acepto, porque Correcto. esto no va con lo que yo hago, esto no, ¿sabes? Sí, correcto. Y bueno, evidentemente no tengo la respuesta de cómo tú le vas a aportar valor a tu servicio, pero es algo que sí tiene que estar y que podemos profundizar en otros temas, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial. Nos va a quitar el trabajo, pero en ese sentido creo que lo de aportar valor y aportar esa parte humana que te diferencia del resto hace también que tú puedas cotizar distinto. Exactamente. Bueno, yo creo que no agregaría más nada. Sí, yo tampoco. Mi conclusión sería, si no te están pagando lo justo por tu talento y no estás ganando experiencia en ese lugar, estás siendo explotado. Sí, también ese es otro. Uno a veces toma algunos trabajos por las conexiones que puedes lograr, por las tal, pero con ojo. Sí, claro. Tienes que tener bastante cuidado porque la exposición no paga la factura. Sí, total. Entonces, bueno, yo creo que estamos listos por el capítulo de hoy. Esperen que volvimos y vamos a retomar otra vez estos temas que nos gustan. Exactamente. Tenemos una nueva estructura y si desean cualquier cosa, servicio, una recomendación, un consejo, call me. Estamos ahí para ustedes en @queslaquehay. @queslaquehay. Saben, como lo dijimos al principio, estamos en todas las plataformas de podcast y nos vemos en la otra. Chau. Chao. Bueno.